El trabajo práctico 2 es un trabajo que le llamamos de aplicación. Este trabajo eh, lo que, mm, lo que intenta hacer es un poco unir la teoría que se ve en los primeros capítulos con la parte práctica. La idea es poder hacer una implementación de un problema de búsquedas. Para poder hacer una implementación de un problema de búsqueda es importante que recordar el concepto de espacio de estado. ¿Qué recuerdan por espacio de estado? Eso lo vieron en la teoría. ¿Qué es el espacio de estado? El espacio de estado vendría a ser los posibles valores que puede tomar la variable objetivo eh, dentro de mi problema de inteligencia artificial. Muy O bien, sea, un jugador, los bloques, un dado podría estar en estado cara superior 1, cara superior 2, cara superior 3. Y mi problema podría ser, quiero obtener cara superior 3. perfecto. El- Hay una característica más que tienen los espacios de estado, aparte de los valores de la variable. ¿La recuerdan? Que son todos diferentes. Puede ser, sí, puede ser, pero también hay casos que no. No sería la característica decisiva. Hay otra más que hace como que el espacio de estado sin eso no sea espacio de estado. Un espacio de estado es el conjunto de valores que puede tomar junto con, ¿Nos indica qué otro estado se puede pasar a partir de cada estado? bien, algo así, junto con una regla que permita definir cómo avanzar desde un estado hacia el otro. Siguiendo el ejemplo del dado, por ejemplo, yo puedo tirar un dado, ¿cierto? Y los estados posibles son 6. Y después, para pasar a otro estado, si hay una regla que me dice eh, elegir aleatoriamente uno de los 6 estados existentes. Esa sería la regla para pasar de estado de un dado a otro. Eh, pero es eso, todos los estados que puedo tener, más una regla para definir cómo pasar de un estado al otro. El problema del laberinto es un problema clásico de la inteligencia artificial y eh, acá nos pregunta, dice, ¿cómo llegamos desde el inicio a la salida? Si yo le digo, ¿cómo llegamos del inicio a la salida? 2, 3, 4, 10, 16, 22, 21, 15, 14, 20, 26, 27, 28, 34, 33, 32, fin. Buenísimo. Primero fíjense en cómo nuestro cerebro interpreta este tipo de abstracciones. Nosotros vemos esta figura y podemos deducir de alguna forma que es un laberinto. Podemos deducir que hay, bueno, hay un inicio y un fin porque está en la palabra. Podemos deducir que los numeritos son como espacios. Todo es una abstracción de lo que podría ser un laberinto real y de lo que podrían ser los estados de un laberinto. Y otra cosa que pasa es que eh, instantáneamente nuestro cerebro en un milisegundo lo resolvió. Fíjense que hicimos con la vista track, track, track y ya salimos. Y en menos de un segundo ya lo habíamos resuelto. Así funciona el cerebro humano. Pero para que una máquina pueda resolver eso que acabamos de hacer todos en un instante, hay que hacer bastante trabajo y no es tan sencillo. Lo primero que hay que hacer es modelar ese problema, modelarlo y después con el problema modelado aplicar alguna tecnología para resolver el problema que en este caso sería el problema de encontrar, partir del inicio y encontrar una salida. Bueno, para modelarlo nosotros tenemos muchas formas. Una forma, por ejemplo, eh, de representar este laberinto puede ser como representarlo con hechos de dos argumentos. Fíjense en que acá aplicamos la lógica que se aplica en la mayoría de los problemas, que es la lógica que me indica, solo represento aquello que es cierto.
o solo represento aquello en lo cual hay una información certera, o sea, represento por el sí. Yo voy a poner que está conectado inicio con 2, pero no voy a poner que no está conectado 2 con 1. Sencillamente no voy a poner que 2 con 1 están conectados. Eso significa que no están conectados. Y esto es la forma en que generalmente eh, se trabaja y es como un poco funciona el cerebro. Cuando uno se levanta a la mañana, dice, oh, ¿qué tengo que hacer hoy? Y tengo que estudiar, tengo que ir a hacer ejercicio. Uno no dice, ¿qué tengo que hacer hoy? Y bueno, no tengo que afeitarme, no tengo que bañarme, no tengo que tomar mi colectivo, no tengo que cortar el pasto. Simplemente las cosas que no se recuerdan, sino que se recuerdan los que sí. Y lo mismo es la forma en la que se modelan estos estados. Entonces, a nivel general, yo quiero ver frente a un problema si ese problema se puede representar como un espacio de estado. Si yo consigo que un problema se pueda representar como un espacio de estado, después puedo aplicar todo un conjunto de algoritmos de búsqueda para resolverlo. Entonces la formulación en 7 pasos de alguna forma me indica, es como que es como un test para saber si un problema es o no resolvible con, con un problema, con una técnica de búsqueda y si puede o no transformarse en un espacio de estado. Que está bueno esto porque les puede servir en algún momento en la vida o en algún, sí, en un futuro trabajo. Muchas veces ni siquiera se consideran problemas que son plausibles de implementar como espacio de estado y ser resueltos como con técnicas de búsqueda. Entonces, en el tema del laberinto, ¿cuáles serían los estados del problema? ¿Qué Las se le distintas ocurre? posiciones de la grilla, digamos. Bien, los Los numeritos. distintos números. Bien. Bueno, el estado inicial, muy obvio acá, le pusimos inicio. ¿Qué movimientos o acciones son válidos? Inicio 2 nada más. Bien, y en general, válidos siempre. O sea, siempre podés ir y volver. O sea, inicio 2 es uno y 2 inicios es otro. Bien, y en relación a la figura del laberinto y las supuestas Siempre uno partes. puede moverse a un número que no tiene una pared en el medio, digamos, a un Claro, número que está conectado a su número actual. claro, Y, o sea, solo me puedo mover de uno en uno y no sé si podés hacer 1, 2, 9, por ejemplo. Eso no claro, está mostrado. No sé si claro, podés moverte en diagonal. está bien. Sí, en realidad eso lo definimos nosotros, porque, pero por simplicidad vamos a decir que no, que en diagonal no. Entonces se podría decir que los movimientos de acciones válidos son ir moviéndose de a uno en números que estén adyacentes, no en diagonal y que no estén bloqueados por una pared. Esa sería más o menos la descripción de las acciones válidas. Entonces, ¿cuál sería la definición del espacio de estado? Los estados que ya vimos, más las acciones posibles. ¿Cuál es la meta? Bueno, llegar a fin. Una pregunta que es solo para que se den cuenta, digamos, porque es redundante. ¿La solución es un camino o un estado? Un estado. Un camino. Un camino. Fíjate que cuando dijeron, yo le dije, si encontraron la solución para el laberinto, me nombraron todo el camino. Nadie me dijo, yo le dije si pudieron resolverlo, nadie me dijo, sí, lo resolví, fin. No, me nombraron desde el inicio todo el caminito, porque esa es la solución, el camino desde el principio hasta el fin. Y en los problemas de búsqueda, por lo general, esta pregunta siempre se responde así. La solución es el camino, desde un estado hacia el otro. Y bueno, análisis por costo. ¿Qué se le ocurre de análisis por costo? Que el camino tiene que ser lo más acotado posible.
Esa es otra cosa, exacto, que ustedes lo hicieron automáticamente. Seguro cuando lo vieron nadie hizo 2, 3, 4, 10, 16, 22, 21, 15, 14, 13, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 13, 14. Nadie hizo eso. Inmediatamente su mente fue y dijo, por acá salgo y salgo por el más corto. Eso muchas veces, eso en realidad las máquinas no lo hacen a menos que uno lo explicite. Hay que siempre hacer todo un trabajo, y es un poco el campo de la heurística, que en esta diapositiva está incluido, pero no lo vamos a ver. El hecho de encontrar siempre las soluciones con una relación de costo a nivel de que sea lo menos costosa posible. En este caso, la longitud del camino podríamos considerarlo como una cuestión de costo. Bueno, esto es todo lo que nombramos antes. Lo único a destacar es que entonces los estados posibles tienen un nombre y la regla que vamos a usar es la regla sucesor. El espacio de estado entonces va a estar conformado por todos los estados posibles y la regla que me permite a mí de un estado pasar al próximo, que esa es la regla que vamos a llamar sucesor, que si yo estoy en A y pido un sucesor, va a buscar un B al cual ese A esté conectado y me lo va a devolver. Y es una regla con dos partes para, solo por el hecho de evitarnos tener que poner los hechos conecta 2-3, conecta 3-2. Para evitar tener que definir el ida y vuelta, en vez de usar directamente conectado, vamos a usar sucesor que evalúa conectado a B o conectado BA. Solo por eso. Un problema similar al trabajo práctico número 1. Tiene otra estructura, con otros caminos, otras ciudades, pero tiene algunos cambios. Uno de esos cambios es que las rutas son de ida y vuelta. ¿Se acuerdan lo que pasó en el trabajo práctico número 1 cuando incorporaron una ruta de ida y vuelta? Ahí veo que a más de uno se le tildó todo. Ese es un problema que es el problema de búsquedas, es el tema de los bucles y cómo resolver los bucles. Acá nos vamos a encararlo este problema por el hecho de que consideramos todas las rutas son ida y vuelta. Y otra, agregamos un valor que se podría entender como la distancia entre ciudades, que nos ayudaría en un posible análisis de costos. 7 pasos. Vamos a ver si este problema, o sea, resulta que ustedes están trabajando en una empresa de logística y dice, vamos a hacer un sistema, y alguien le dice, ¿pueden ustedes hacernos un programita que nos diga el camino más corto? ¿Qué harían ustedes? Bueno, pueden hacer un montón de cosas, pero el intentar encargarlo con un tipo de solución similar a la que estamos viendo puede llegar a ser una respuesta. Lo primero que hay que analizar es este problema de logística, o que le llaman el problema del viajante de mover de una ciudad a otra, ¿se podrá representar como un espacio-estado para después resolverlo con alguna técnica de búsqueda? Entonces, arrancamos con la formulación del problema y los 7 pasos. ¿Cuáles son los estados de este problema? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los estados? Los estados son ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4. O sea, eso es la ciudad en la que estoy actualmente, ciudad actual. Perfecto. ¿Cuál es el estado inicial? Bueno, lo definiríamos nosotros. Vamos a suponer que ciudad 1. ¿Qué movimientos de acciones son válidos? De la 1 podés ir a la 4 o a la 2. De la 2 podés ir a la 1 o a la 3. De la 3 podés ir a la 2. De la 4 podés ir a la 1, a la 6 o a la 5. De la 6 podés ir a la 4 o a la 5. Y de la 5 podés ir a la 4 o a la 6. Perfecto. Siempre que haya una conexión, eso me indica que hay un movimiento entre ciudad que es válido.
¿Cómo sería la definición del espacio de estado? Son los estados más una regla. Esa la regla va a ser similar a la que vimos antes. Una regla sucesor basándose en las ciudades conectadas. ¿Cuál es la meta? También la vamos a definir nosotros. Si la solución es un camino o un estado, lo mismo. Va a ser un camino. Y el análisis por costo, podemos considerar como que el costo es lograr movernos de una ciudad a otra, teniendo en cuenta de hacerlo recorriendo la menor distancia. Fíjense que acá estamos representando el problema como un conjunto de nodos y se forma un grafo. Cuando se trabaja con problemas de búsqueda, por lo general, es más sencillo pensarlo con estructura de árbol. Entonces lo que vamos a intentar hacer ahora es esta estructura de grafo, que es la que vimos en el trabajo práctico número 1, con la ciudad de unidad por flecha, intentar empezar a pensarla como un árbol. Fíjense, yo acá tengo el problema de llegar desde la ciudad 1 hasta la ciudad 6, ¿cierto? Entonces empiezo a armar un árbol con las posibles soluciones. Desde C1 me puedo mover hacia C2 y hacia C4. Son el nodo raíz del árbol, las hojas y los nodos del árbol. Desde C1 puedo ir a C2 y C4. Desde C2 puedo ir a C1 de nuevo y a C3. Entonces básicamente es abrir las hojas del árbol y después en cada hoja abrir de nuevo. Inmediatamente acá con C1, C2, C1 nos pasa lo que nos pasó en el trabajo práctico número 1. En los problemas de búsqueda, al recorrer un camino encuentro el loop. Y ahí ya tenemos un conflicto, ¿ok? Un conflicto que trabajar. Entonces, dejamos de pensar como grafo y empezamos a pensar como árbol. Problema de búsqueda en general. Si conseguimos que un problema pueda ser expresado como un espacio de estado, ya tenemos la mitad del problema resuelto. Ahora hay que empezar a pensar cómo resolverlo usando una técnica de búsqueda. Hay algunas situaciones que complican la búsqueda en espacio de estado. Bueno, una es que la solución es la ruta. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque resolverlo implica ir almacenando la ruta. Entonces eso tiene una complejidad. Y después el control del looping. Dependiendo de cada caso, puede ser más grave que otro, pero seguro va a aparecer. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entendió en general el concepto de que ustedes puedan, ante un problema, decir, este problema se puede modelar como un espacio de estado? A ver, si le paso el test de los 7 pasos, sí, no, bueno, sí. Ah, bueno, entonces lo modelo y utilizo una técnica de búsqueda. Eso sería básicamente. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, bien. Bien, profe. Genial. ¿Recuerdan algunas búsquedas ciegas que hayan visto en la teoría? ¿Alguna? Anchura y profundidad, ¿puede ser? Bien, sí. ¿Algunas otras? Esas son las más famosas, las más conocidas. No había una que era libre albedrío, o sea que hacías lo que querías. No la conozco con ese nombre, pero puede ser. Puede ser, ¿no? Hay una que es explosión combinatoria, que es además que libre, es analizar todas las posibles combinaciones y esa, bueno, la que menos se recomienda y un poco el trabajo que se hace en búsquedas es todo un gran esfuerzo para evitar la explosión combinatoria, porque esa es la opción que siempre tenemos, digamos. Sí, como yo había dicho a ustedes, en el trabajo le dicen, estaba en una empresa logística, programame un modulito que me diga la ruta más corta. Ustedes pueden decir, ah, bueno, hago una explosión combinatoria. Evalúo todos los posibles caminos entre un nodo y otro y tomo el más corto. Y sería algo aceptable y de hecho es lo que se hace. Por lo general, muy pocas personas, ante un problema que puede ser modelado como espacio de búsqueda,
Dicen, no, yo quiero evitar la resolución de este problema evitando la expresión combinatoria. Entonces voy a modelarlo con un espacio-estado para después. Generalmente no, generalmente se hacen explosiones combinatorias y así se resuelven eh, casi todos los problemas de industria o problemas que puedan aparecer. El tema que, bueno, cuando uno utiliza una búsqueda, se evita todo ese... Es más complejo el desarrollarlo, pero después la resolución es mucho más óptima. Vamos a ver primero en profundidad. Esto ya lo vieron. Básicamente, bueno. Ah, eso. ¿Hicieron minería de datos? ¿Alguno que haya hecho minería de datos? Sí, yo hice. Sí, yo también. ¿Se ve el tema de búsquedas y árboles? ¿Recuerdan haber dado árboles? Sí, el tema de árboles de Sí, decisión. sí. Bueno, minería de datos es una materia que yo siempre recomiendo porque, bueno, muchos la consideran como parte de inteligencia artificial. Es más, muchas de las técnicas que se ven en minería de datos son técnicas que hoy en día se enmarcan dentro de lo que es el machine learning, que es considerado, bueno, como una de las áreas donde más está creciendo la inteligencia artificial hoy en día. Una de esas técnicas es árboles. Y bueno, yo a los que les puedo recomendar, siempre les recomiendo a todos los alumnos que hagan minería de datos. Porque también tiene, ¿cómo podría decirlo?, salida laboral. En el sentido de que hay materias que aportan directamente a la salida laboral y otras que no. Si uno hace minería de datos concienzudamente y le gusta, y esas herramientas que se le presentan eh, son herramientas que se usan en la industria hoy en día. Si uno le dedica un poco más de lo que se le exige y demás, y encuentra que le gusta, yo conozco muchas personas que han encontrado en esa materia eh, a qué dedicarse, digamos. Así que, para que está entrando aquí, se la recomiendo. Y aparte está muy bueno. Y ahora está mucho más accesible. Yo siempre cuento que cuando, cuando yo di minería de datos se llamaba sistema de gestión. Y nosotros hacíamos los árboles a mano. Yo calculaba la entropía a mano de los árboles y hacíamos las podas a mano. Y ahora eso ya no se hace más, ahora te muestran un software. En ese momento era una tortura, sistema de gestión era una de las materias más complejas. Y, y ahora está mucho más accesible y se le presentan con software que le simplifican todo. Así que si pueden hacerla, eh, háganla. En esta búsqueda, bueno, se explora cada camino posible, primero en profundidad, como lo dice el nombre. Fíjense en 1, 2, 3. Entonces lo primero que se hace es llegar hasta el extremo, hasta una hoja que sea extremo, antes de pegarse la vuelta e intentar con otro. Fíjense en esta estructura. Quiero llegar desde el 1 al 6, ¿cierto? El problema que vimos antes, pero como primero en profundidad. Entonces, lo que va a hacer es esto: C1, C2, C1, C2, C3, C2, C3, C2, C1. C4, C1, C4, C5, C4, C5, C6. Y ahí lo encontró. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven esto? ¿Es la mejor forma? ¿La peor? ¿Tiene algún pro, algún contra que se les ocurra? Este algoritmo de primero en profundidad. ¿No tiene que guardar en algún lado si un camino ya lo recorriste? Para no cometer el error de... Porque si no te quedas en un bucle, Bien, atrapado en un bucle. bien. Esa es una de las formas que hay de resolver el problema del bucle. ¿Algo más? ¿Algún problema que se pueda encontrar en un... Si no encuentra el camino más corto. Bien, muy bien. Eh, Generalmente en árboles, porque los árboles uno los ve y cuando los ve en la literatura son de esta forma, pero árboles hay de formas muy variadas. Puede haber árboles que sean inmensamente profundos y casi nada de ancho,
o al revés, árboles inmensamente anchos y nada profundo. En el caso de que haya árboles inmensamente profundos, puede pasar que termine recorriendo una profundidad enorme cuando la solución estaba al lado. Por eso se dice que no encuentra el camino más corto en relación a la cantidad de nodos que se evalúan. Fíjense acá en el ejemplo, él quería unir C1 con C6, pero para encontrar C6 tuvo que primero bajar a C5, que C5 acá, bueno, tenía estos dos, pero podría tener cualquier cosa dentro, para después darse cuenta que no se da cuenta, encuentra C6 y listo. Nosotros cuando lo vemos nos damos cuenta que lo tenía al lado, pero no lo vio por la forma en la que trabaja. Otra cuestión es que, fíjense también, se nota que el orden en el que están declarados los hechos, en este caso, entre comillas, afecta a la performance, porque yo podría haber dicho, bueno, generalmente el usuario quiere unirse a uno con C6, entonces no pongo C4, C6 después, sino lo pongo antes, entonces C6 hubiera estado acá y lo hubiera encontrado. Entonces ya hay un tema de que el orden de la información afecta el orden en el que se ponen en el idioma de Prolog los hechos en la base de hechos afecta eh, la performance del algoritmo. ¿Cómo hace Prolog para qué tenemos que programar en Prolog para programar una búsqueda primero en profundidad? Y la verdad es que no hay que programar nada, porque todo lo que estuvieron haciendo hasta ahora Prolog estuvo resolviendo con búsqueda primero en profundidad. ¿Vieron cuando ustedes piensan eh, cuando van a los hechos y cómo los evalúa el motor de inferencia? Que evalúa uno, hace backtracking y va a buscar el otro, y todo lo que vieron en el Gtrace, en la recursividad, en el contenido de listas, todo siempre era Prolog armando con sus datos árboles y recorriéndolos utilizando el algoritmo primero en profundidad, porque esa es la forma nativa que tiene el motor de inferencia de moverse por los datos. Entonces yo quiero programar resolver un problema utilizando el primero en profundidad, no necesito hacer nada, porque Prolog lo hace de forma nativa. Es más, ese mecanismo que uno dice, bueno, llego hasta el 1 y si encuentro que el 1 no me sirve o que hay un loop, volverme y agarrar el que sigue, eso generalmente en programación estructurada, programación clásica, es complejo de resolver. Acá, por backtracking, automáticamente tengo un hecho, coma, otro hecho. Si no se satisface, cuando se vuelve para atrás para después avanzar de nuevo, como hace el backtracking, básicamente en el árbol que armó Prolog, falló por algo, vuelve para atrás y avanza a la siguiente rama. O sea, siempre estuvimos trabajando haciendo, declarando la información y siempre el motor de inferencia se estuvo moviendo con la lógica del primero en profundidad sobre lo que fuimos programando todo este tiempo. Acá tenemos un pseudocódigo. Básicamente necesitamos un estado actual, que lo ponemos con el estado inicial. Preguntamos, ¿es la meta? Si es la meta, devolvemos el camino. Si no, generamos el estado sucesor para avanzar al próximo. Si ese estado sucesor no fue visitado aún, lo agregamos a la ruta actual. Y el estado actual pasa a ser el estado sucesor. Y vuelve a preguntarse, ¿estoy en la meta? Entonces fíjense, si no se cumple A, que por alguna razón no estoy pudiendo generar un estado sucesor, en ese estado estoy en un callejón sin salida. No me preocupo, simplemente Prolog hace backtracking, vuelve atrás y va por otro lado. Si no se cumple B, es porque el sucesor ya fue visitado. Significa que estamos haciendo un control de looping. En ambos casos se aplica backtracking y no hay que hacer más nada. Simplemente preguntar, ¿se puede generar un estado sucesor? ¿Ese sucesor ya fue visitado? Y ante la negativa de estas dos preguntas,
se hace backtracking y el motor de inferencia continúa automáticamente. Este es el código que le presentamos, que es el código que usted va a tener que analizar y que lo que le recomendamos es que lo utilicen en el trabajo práctico tal cual está acá, que no lo modifiquen, que van a programar toda la estructura, ¿cierto? Pero el núcleo va a ser esto y déjenlo tal cual está. Lo que sí tienen que hacer es interpretar qué significa este código y poder darse cuenta por qué este código representa este pseudocódigo. Algunas cuestiones a destacar, bueno, acá inicio es una lista, o sea, la idea es que vayan llevando los estados como una lista, que ya lo vieron. El tema del not, no sé si lo habíamos visto. Not, paréntesis, cualquier cosa, transforma, bueno, obvio, un true en un false y viceversa. El tema de esta forma de poner dos variables con el mismo nombre, esa no sé si les había quedado claro, pero básicamente se utiliza para evitar poner variable A, variable B, dos puntos igual A igual B. Yo tengo reglas y cada argumento me representa una variable. Estas variables pueden estar instanciadas o no instanciadas, pero esa variable no está siendo identificada por un nombre. Está siendo identificada por el espacio que tiene acá en el argumento. Entonces cuando yo pongo estado, estado, lo que estoy diciendo es que si en el argumento 1 y el argumento 2 hay dos variables instanciadas, las compara, si son iguales da true, si es falso, da falso. Si alguna de estas dos no es instanciada y la otra sí, el valor de la que está instanciada se copia en la que no está instanciada y a partir de ahí continúa con ese valor. Entonces acá como yo sé que el segundo argumento y el cuarto no están instanciados, porque si ustedes ven, llega una variable que se la vamos a mandar desde el shell sin valor, meta no tiene valor, después se pasa directamente, en ningún momento toma valor, entonces yo sé que cuando llego acá, la variable estado y estado termina copiando el valor del argumento 1 al argumento 2. Y lo mismo con ruta. Es una forma para entender un poco cómo funciona el manejo de variable de Prolog, variable instanciada, variable no instanciada, el copia de valor, y no tener que poner A, B y después 2 puntos igual A igual B, porque directamente usamos ese mecanismo que tiene nativo para asignar. Pero entonces, este código, el que ustedes van a tener que usar, van a tener que analizarlo. Cualquier consulta que tengan, la van haciendo en el grupo y la idea es que lo utilicen tal cual está. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora todo bien. Profe, yo una pregunta con respecto al código anterior. Sí. En el caso del busca ruta que tiene el node pertenece, ese node pertenece es para controlar el looping, ¿no es cierto? Claro. Ese no pertenece es este punto B. Este es el pseudocódigo. Claro, Y este perfecto. código es unívoco con esto. Entonces, entro en buscar ruta, sucesor estado nuevo estado. El punto A, generar estado sucesor. Si no pertenece el nuevo estado a la ruta, que es la ruta que es mi solución que voy construyendo, es este. Si el estado sucesor no fue visitado, agregarlo a la ruta actual. Si no pertenece, este nuevo estado lo pongo acá, se lo pongo a la cabeza de la lista y le pongo la ruta como la cola. O sea, lo agrego, pero como chantando de la cabeza de la lista. Que básicamente poner esto, el estado actual ahora del estado sucesor. O sea, este código es este pseudocódigo. Y es lo que usted tiene que ir analizando y comprendiendo por qué este pseudocódigo se traduce con este código en Prolog. Y eso es bueno lo que, si tienen alguna duda, lo revisamos. Pero esa es la idea, que lleven una lista, que le van agregando elementos a medida que corresponda, y bueno, hacer el control de loop, el control de
de estado sucesor y demás. Cuando llega al final, devuelve todo. Acá un... Profe, Sí, ¿es posible ver todas las cadenas de longitud n que Prolog fue explorando? Es decir, supóngase que mi objetivo fuera, en un programa, no evaluar un estado final, ver si llegué a la solución, sino que la consigna fuera encontrar todas las cadenas de longitud n que se pueden formar mediante ciertas reglas, digamos. eh, No sé si me explico. relacionado con este problema, ¿cómo lo podrías explicar? Relacionado con el problema, por ejemplo, de las ciudades, ¿cómo sería? Y todas las formas de llegar a todas las ciudades, Bien. pasando por n ciudades. Eh, Más allá de si sean eficientes o no, si yo tuviera que yo intento encontrar. llegar desde una ciudad a otra y Sí, quiero saber toda la forma de llegar. claro. Sin evaluar si es eficiente o no, digamos. Si es la solución. Bueno, creo que eso, si no me equivoco, es la pregunta 1 del TP. ¿Es posible que dado un origen y un destino, el sistema informe todos los itinerarios posibles y el tiempo total de cada uno? ¿Puede ser? A ver. Sí, sería algo así. Yo digo para hacerlo con todas las ciudades que están, no con una sola. Exacto, es esto. Es la pregunta 1 del TP. Es preguntar si dado un origen y un destino, Prolog puede evaluar todos los posibles caminos sin importarle cuál sea óptimo o cuál no. O sea, una explosión combinatoria. Pero me parece que lo que él dice es sin un origen en un destino fijo, Ah, sino sin un Exacto, todos los origen. orígenes de todos los eso. destinos. Sí, un origen y un destino. Exacto. Ah, sin un origen y un destino. A ver. Sin un origen y un destino. Mm, no, no con este enfoque. Porque este enfoque necesita el estado inicial. Fíjate que en la formulación de los problemas dice cuál es el Claro. estado inicial, cuál es la meta. Por Entonces, eso no decía sin un estado inicial y ni tampoco un estado final. Simplemente mm, mm, es como imprimir todo el árbol, digamos. este enfoque necesita ese estado inicial que viene a ser como la raíz del árbol a partir del cual arranca. Así que, lamentablemente, no. Bien, bien, bien. Igualmente hay que ver, no se me ocurre un problema que necesite algo de las características que vos decís, pero cuando uno ya empieza a evaluar eh, ese tipo de necesidades, como la que decís vos, ya como que se va dando cuenta que este enfoque no es el correcto, digamos. Porque este es muy de un espacio de búsqueda que quiero partir de un lugar y llegar a otro. Y tengo bien claro de dónde parto y a dónde quiero llegar. Entonces, si ya empiezo a tener esa necesidad y me doy en cuenta que no va, es porque posiblemente tengas que usar otra técnica para ese problema que tenés vos. Y esta no sirve. Claro. Muy bien, profe, gracias. Dale. Bueno, con ese mecanismo del algoritmo hay un efecto secundario que queda la lista queda al revés. Entonces permitimos que se utilice el reverse para dar vuelta a una lista. Pero es bueno, solo para uso de trabajos prácticos. Primero en anchura. Este es el otro que vamos a ver. Sí, ¿no hay más preguntas sobre lo primero en profundidad? No. Bien. Bueno, primero en anchura es eh, también otro de los más conocidos de búsqueda ciega, junto con primero en profundidad. Funciona así. Básicamente se evalúa cada nodo al mismo nivel antes de proceder a un nivel más profundo. Si quiero llegar desde A hasta I, hago A, B, C, D, E, F, G, H, I. Eso. Vamos a ver cómo funcionaría paso a paso. Estoy en A, ¿cierto? Estoy intentando llegar ahí. ¿Es la meta A? No. Abro todos los nodos que dependen de A. Los agrego a la lista. Agrego B, C y D a la lista. Utilizamos también, recuerden cuando nosotros trabajamos recursivamente con lista, siempre tenemos esa consideración de que Prolog te deja diferenciar la cabeza de la lista de la cola y que básicamente
cuando hacemos la recursividad, prácticamente todos los bucles recursivos que se dan sobre una lista son iguales. Y digo, evalúo la cabeza. ¿La cabeza cumple tal condición? ¿Sí o no? Si la cumple, bueno, ahora evalúo la cola. Y cuando voy a evaluar la cola, agarro la cabeza de la cola y así trabajo recursivamente. Entonces, esa lógica de que tengo una lista y voy evaluando el primer elemento, el segundo, el tercero, usando la recursividad, es la que vamos a usar para resolver esto. Entonces agrego B, C y D a la lista y continúo. Desprecio A. En cada paso, el siguiente estado a visitar es el primero de la lista. Una vez visitado, si no cumple con qué es la meta, lo quitamos de la lista y continuamos con el próximo. B. Apenas tomo B, ya lo abro. Lo abro para agregarlo a la lista, no es que vaya a usar E y F acá. Simplemente lo acomodo en la lista. ¿B es la meta? No. Sigo por C. Lo abro y sus hijos lo acomodo en la lista. Sigo por D. Lo abro y su hijo lo acomodo en la lista. Sigo por E. Lo abro, lo mismo. F no tiene hijo. G, H, I. Ese sería el algoritmo detrás. Voy a un nodo, lo evalúo. Abro sus hijos, los agrego al final de la lista. Y continúo con el próximo elemento de la lista. No continúo con sus hijos, sino con el próximo elemento de la lista. Pero el problema es que la solución es una ruta. Entonces el algoritmo que vimos antes está incompleto, no nos termina de servir. Abrimos el nodo A. Y ahora vamos a hacer una lista de listas. Agregamos como primer elemento de esta lista, que va a ser mi ruta, la lista ruta, un camino que es un camino directo al nodo A que tiene un solo elemento, una lista con un elemento. ¿Es la meta? No. Abro B, C y D y agrego en la lista 3 listas que básicamente tienen como cabeza el nodo y como cola el camino desde el nodo hacia la raíz. Agrego BA, CA y DA. Y ahora voy y evalúo. Y lo que pregunto acá ¿es la cabeza de esta lista la meta? Si es así, encontré el camino. Si no, abro la lista y agrego. Acá, por ejemplo, agrego EBA y agrego FBA. Y así sucesivamente. Voy agregando las listas de listas y evaluando siempre la cabeza de esas listas. No, y abro de nuevo. Tac, tac. Por ejemplo acá, GCA. ¿Qué pregunto? ¿Es la cabeza de la lista GCA la meta? No. Entonces voy al próximo. Ahora evalúo IDA. ¿Es la cabeza de la lista IDA la meta? Sí, porque I es la meta. Entonces esta es el camino que yo estaba buscando. Esta lógica que vimos acá, también la de primera lectura, también tiene algunas consideraciones. Lo que decíamos antes, que seguro encuentra la ruta más corta. Pero vale aclarar que no es la de menor distancia. Siguiendo con la lógica de, por ejemplo, el problema de la distancia entre ciudades, el hecho de que encuentre la ruta con menos cantidad de... la ruta más corta a nivel cantidad de nodos, no significa que en el problema que estoy resolviendo sea la ruta más corta. Porque quizá haciéndolo por otro lado tenía más nodos, pero en el problema me sumaban más kilómetros que haciéndola, resolviendo por anchura, encontrando la menor cantidad de nodos, pero que en mi problema me suman muchos más kilómetros. Pero lo que sí se asegura es que me va a encontrar una solución con la menor cantidad de nodos desde el origen hasta la meta. Y este es el pseudocódigo que explica lo que vimos recién en la diapositiva.
Nada más que ahora a nivel de lista nodos. La ruta lista nodos H llega a la meta, o sea, la cabeza de esta lista en la meta, no. Si o sí, devuelve. Si no, genero las rutas sucesoras, las listitas. Descarto aquellos que hayan llegado a estados ya vistos para evitar el loop. La agrego al final y descarto el que estoy posicionado porque no me sirvió. Esa lógica está en este algoritmo, que de nuevo lo tienen que analizar y usar tal cual está, con algunas consideraciones que, bueno, ahora incorporan lista y por ejemplo el camino ahora es una lista de listas. Tengo de nuevo esta estructura con argumento, donde tengo la cabeza es una lista también. Y bueno, todo similar. El expandir, que vendría a ser como el sucesor de antes, concatenar. Este concatenar, creo que está al final de la diapositiva, lo dimos también en un ejercicio, que es básicamente concatenar dos listas. Y otra consideración es el find all, que funciona de la siguiente manera. Tiene 3 argumentos y lo que hace es ponerle, acá está el concatenar. El find all evalúa una estructura con una forma que si cumplen la condición, las que cumplen la condición del segundo argumento, las pone en el tercero. Esa sería la forma que funciona el find all. Esto también es solo para uso de trabajo práctico y otra de las cosas que tienen que ustedes repasar. Fíjense, está en la documentación de Prolog, el find all, y fíjense cómo funciona. Pero no lo toquen, déjenlo así porque así ya está funcionando. Pero bueno, básicamente es una versión un poco más compleja a nivel de manejo de lista que el algoritmo primero en Achura. Pero también tiene una correspondencia unívoca con este pseudocódigo. También van a necesitar... Profe, Sí, una duda tengo ahí en la primera regla que definió en calcula ruta anchura, sí, que dice busca ruta y le manda por parámetro esa lista que adentro a su vez tiene una lista que dice inicio. claro, ¿Eso quiere decir que la cabeza de la lista es inicio? claro. Cuando ustedes llamen a calcular ruta anchura desde el shell de Prolog, ustedes le van a tener que poner un inicio. Le van a tener que poner por ejemplo, ciudad 1. Y después le va a devolver una meta que va a ser un camino. Este inicio, supongamos que es ciudad 1, lo mete acá como cabeza de esta lista que está dentro de esta lista. Dicho de otro modo, alguien está trabajando con este algoritmo en el shell de Prolog y la persona escribe en el shell de Prolog, pone buscar la ruta a, coma. Y lo que hace el algoritmo es poner la A adentro de una lista que está en una lista más grande. Pero ese A es una ciudad, es el nombre de un nodo. Lo pone en una lista adentro de otra lista. O sea, creo una lista de un único elemento para que sea la primera lista a evaluar, que sea el nodo raíz. Perfecto, profe, ahí lo entendí. Buenísimo. Bueno, ese análisis como el que hicimos recién, lo tienen que hacer básicamente para que se den cuenta. Para que se den cuenta que esto que vemos es esto. Profe, Sí, ahí tengo una duda con el Findal, principalmente el primer argumento, que tiene entre corchete, si no me confundo, una lista con una cabeza y la sí, cola. sí. Está ¿Por qué bueno. la cabeza tiene dos Sí. variables? Generalmente esto no lo usamos, pero es una forma de referirse al primer y segundo elemento. Si yo pongo Está así, bien. este nuevo estado es el primer elemento, estado es el segundo elemento y ruta es la lista que queda sin esos. O sea, primero o segundo elemento. Para eso se usa la coma acá en la posición de la cabeza de la lista. Pero generalmente no lo usamos. Pero está buena la pregunta, porque de verdad eso no se ve.
Es una forma de referirse a primero y segundo elemento sin necesidad de hacer nada como lo que hicimos en los primeros ejercicios de listas. Gracias. Buenísimo. También necesita el reverse. Entonces, las principales diferencias. Primero, una anchura garantiza encontrar ruta más corta con menos paso. La solución encontrada por la búsqueda, en primero en profundidad, puede ser más larga y no óptima. Primero, una anchura puede tener serios inconvenientes de performance si los nodos no están muy ramificados. Este tema de cuál es mejor que otro, en mi opinión, va a depender de las características generales de los tipos de árboles con los cuales ustedes trabajen. Si su problema son árboles más profundos, o si su problema son árboles más anchos, o si su problema son árboles más chicos o árboles inmensos, todas variables que van a terminar de alguna forma indicándome cuál conviene utilizar. Pero no es que uno pueda decir, este es mejor por esto. Depende siempre. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, todo está bien. Bueno, el trabajo práctico, ya lo pudieron ir leyendo. Básicamente es ese análisis que hicimos sobre el laberinto primero, sobre las ciudades después, hacerlo lo mismo sobre un problema de viaje en avión, en viaje de cabotaje. Hagan el mismo análisis con este problema. Entonces, ven el problema, lo analizan, realizan la formulación del problema en 7 pasos, ¿cierto? Y escriben un código en Prolog utilizando el código que le dimos nosotros, como ese bloque entero, pero usted tiene que escribir el resto del código para poder satisfacer estos requerimientos. La idea es que pueda calcular, por ejemplo, dado un nodo inicial, calcular las rutas para poder llegar, o si es posible llegar a un nuevo destino, y haciendo el cálculo también del total de viaje. La idea, bueno, es que, como dice acá, que se puede utilizar búsqueda primero en profundidad en todos los casos, a menos que el usuario prefiera el itinerario con la menor cantidad de transbordo. Eso le da un indicio a usted de que el programa le va a tener que dar alguna forma de elegir si utilizar uno o el otro. Para que no se lo compliquen, el cálculo de los indicadores como tiempo total de viaje se puede realizar una vez que se finalizó el recorrido. O sea, una vez que obtuvieron la ruta de recorrido, ahí pueden hacer una regla que calcule el tiempo total en base a eso y no tengan necesidad de hacer modificaciones del algoritmo que le damos. Como todo trabajo práctico, programan eso con conclusiones y aparte hay un anexo que son preguntas que se hace el gerente que tienen que ir respondiéndolas. La mayoría las respondimos recién en la presentación, pero hay algunas que van a tener que pensar y investigar un poquito y hacer pruebas.